Muy bien. Nunca me han dicho si mis diapositivas son bonitas o son feas comparadas con las de otros profesores. Casi iguales, profesor. Ay, fíjense qué mal. Yo pensé que iban a decir que eran más bonitas. Están más bonitas, más creativas, profesor. Ok, vamos a comenzar. Bien, chicos. A ver, nuevamente recordarles que el curso se llama Políticas Nacionales de Salud y Medicamento, ¿sí? De Salud y Medicamento. Vamos a interpretar un poquito algunas leyes para que ustedes, cuando lleguen a trabajar en una institución, llámese la institución que sea, tengan un poquito de conocimiento de cómo se comporta, ¿no? El sector salud en nuestro país. ¿Bien? Vean esta primera noticia y quiero que me brinden sus opiniones. Vean ustedes. Pueblos indígenas y COVID-19. ¿Cómo llega el Estado a las comunidades? ¿No? Acá tienen ustedes un pequeño párrafo que dice, lejos de farmacias surtidas y de hospitales con personal especializado, las comunidades indígenas son muy vulnerables frente a la pandemia. Pese a la normativa para su protección, lo ejecutado hasta el momento no ha sido suficiente. ¿Qué opinan ustedes? Profesor, lamentablemente no nos llama la atención la noticia porque es muy común darnos cuenta de este tema. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra opinión por ahí? Profesor, porque más están... A ver, Casi no hay farmacias y hospitales. muy bien. A ver, ¿había otra opinión por ahí para que no se cruce? Profesor, eso sí es cierto, porque mayormente Sí, los profesor. indígenas están lejos de una farmacia, un puesto de salud o un hospital. Muy bien. ¿Había otra? Profesor, yo creo profesor, que sí, porque el gobierno más... Mejor que levanten la mano para que hablen una por una. Sí, por favor, mejor así, para poder escucharlos. A ver. Sí, porque si no nos vamos a Carmen Rosa. A ver. Sí, profesor, buenos días. Bueno, a mi parecer es que sí, ¿no? Todos sabemos que en lugares apartados de lo que es, de lo que sería, ¿no? Porque todos sabemos que en Lima, en nuestra capital, es donde mayormente, ¿no? Se está centralizando todo. Y a los alrededores del Perú, sobre todo, ¿no? En los lugares, en los pueblitos lejanos a una ciudad, no va el apoyo, ¿no? El apoyo de lo que sería, por ejemplo, del Estado, y tampoco empresas que sean empresas particulares, tampoco van, ya sea en salud, que es lo primordial, ¿no? Entonces, pero al Estado muchas veces se ha hecho un llamado ya, ¿no? Hay muchos pueblos incluso que hacen marchas, que hacen huelgas, pero nosotros al menos que vivimos en la realidad, porque los jefes del Estado lamentablemente no lo viven en la realidad, ¿no? Ellos siempre dicen, sí, nosotros venimos de abajo, pero solamente son palabras. Entonces ellos no lo viven en la realidad, y nosotros quienes sí vivimos la realidad, lamentablemente a veces estudiamos, pero siempre los trabajos son pocos que salen para allá, o sea, no hay mucha convocatoria tampoco para sitios lejanos, pero por lo cual nosotros, por ejemplo, ahorita estamos estudiando farmacia, si es que hubiera las posibilidades, ¿no? De ir y poder atender y poder, ¿no? Por ejemplo, para poner una botica, una farmacia, yo creo que en esos sitios sería súper rentable para la persona que lo haga y también para el pueblo, para la comunidad, ya que nosotros quienes llevamos el curso de farmacia, la carrera de farmacia que estamos estudiando, ¿no? Ya estamos adquiriendo conocimientos, ¿no? De lo que es las enfermedades y lo que son los medicamentos para tratarlos. Muy bien. Entonces, valga la redundancia que nosotros, o sea, ya estamos un poco preparados para poder entender la situación, pero el Estado
muy pocas veces lo hace, ¿no? Muy pocas veces lo hace a pesar de que hay posibilidades económicas, lo hay. Muy bien, muchas gracias, Carmen Rosa. A ver, Tatiana quería opinar algo. Ya no, profesor, quería opinar algo parecido a eso. Muy bien, Cecia quería opinar algo más. Esto sí, profesor. Como ya lo decía mi compañera, el Estado parece que no quiere hacer caso de lo que siempre ya se dice, pues, ¿no? Que siempre los lugares vulnerables nunca son ayudados así en lo que es la parte de la salud. Ya creo que no es una noticia novedosa porque siempre están en lo mismo. Y Muy es que bien, más prioriza lo que es Lima, nada más. perfecto, pero no solamente recuerden Lima, recuerden que en cada departamento hay una capital que está normalmente en la costa. Y nosotros nos olvidamos de nuestros hermanos que viven en la periferia de las ciudades o viven en zonas muy alejadas. Por ejemplo, La Libertad, hay muchos sitios de la sierra que son olvidados. La Libertad también tiene parte de sierra, de selva, perdón. Y también hay muchos pobladores que son olvidados. Recuerden ustedes que en el norte del país está la ciudad más pobre del país, que queda en la ciudad de Cajamarca. Entonces, no está tan lejano aquellos que se llaman cinturones de pobreza. Para ellos, el Estado prácticamente los tiene olvidados. Díganme ustedes, ¿en qué momento el Estado se preocupa por ellos o en qué momento los políticos se acuerdan de estas personas? Cuando las personas ¿Cuándo se- empiezan a Las elecciones. hacerlo Para las huelgas, cuando elecciones, mueren profesor. demasiadas personas En el en ese tiempo de pueblito, elecciones. Oh, lo castigan para alcalde. muy bien, muy bien. levanten la Y en mano? tiempo de elecciones. Perfecto, muy bien. Entonces recuerden ustedes, solamente hay dos, a ver, apaguen, a ver chicos, apaguen sus micros, por favor. Bien. Solamente hay dos razones por las cuales los políticos y el Estado, pero no se preocupan por estas personas. Una de ellas es cuando ellos hacen algún tipo de bloqueo, huelga o manifestación. Y en segundo lugar, que todo el mundo conoce, cuando estos señores están en campaña. ¿Sí? Cuando estos señores están en campaña. Entonces ahí nosotros podemos ver que hay mucha preocupación, ¿no? Y las autoridades no funcionan. Pero para que esto debería funcionar, recuerden ustedes que en cada región hay también autoridades. ¿Cómo se llaman las autoridades referentes a la salud que hay en cada región? Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es en Lima, pero en provincias, ¿cómo se llama? órganos descentralizados, No, Dirección Regional de Salud. Municipalidad de Salud. ¿cuál es Dirección Regional de Salud. ¿Cuál es el cargo de la persona que, así como el Ministerio de Salud tiene al ministro de Salud, en provincias, ¿quién es la autoridad de salud? Lo hemos visto en la unidad pasada. El Red rector de de salud. ¿Perdón? El rector de salud. Director de salud, pero ¿cuál es su nombre o su cargo correcto? Director regional. No, Rector. Director Regional de Salud. no, ese es el nombre. Se le denomina Autoridad Regional de Salud. Sí, recuerden siempre esto. ¿Quién es el responsable, el encargado, el que coordina, el que comanda? Es la Autoridad Regional de Salud. La siguiente pregunta que yo les haría, ¿cómo se llama en Trujillo la Autoridad Regional de Salud? Autoridad provincial. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? provincial, Sí, ¿cuál es? ¿Cómo se llama esta persona? Autoridad Provincial de Salud. No, sí, ese es el cargo, pero ¿cuál es su nombre? ¿Quién es la persona? ¿Cómo se llama? No ven noticias ustedes, ya me di cuenta. No, tiene que estar enterado. ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se llama esta persona? ¿Sí? ¿Saben o no saben? Gobernador regional. No, pero su nombre. La gerencia regional.
No, ese es el cargo. Yo quiero saber su nombre. Nombre están diciendo. No No lo sabemos. sabemos, profesores. Muy bien. Vamos a ¿Puede decir? vamos a la siguiente imagen. O se los dejo de tarea para el examen. No, Ya. No, profesor. Dígalo, profe. Ya. Apaguen sus micros. Apaguen sus micros. Apaguen sus micros. Vamos a la siguiente noticia. Profesor, disculpe, ¿ser el señor Morote García? No. Morote, señor, pero no es hombre, es mujer. Bien. Vamos a la siguiente noticia para aclararles la duda. Bien. Tienen ustedes una siguiente noticia que es muy importante también que ustedes vean que está relacionada con el tema regional. Dice a la letra, la libertad, es decir, nosotros que estamos en la libertad, personal de salud CAS COVID-19 reforzará el primer nivel de atención. ¿Recuerdan que vimos un lineamiento que se llamaba el primer nivel de atención? ¿Sí, chicos? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Acá he subrayado un párrafo muy importante. Las autoridades de la libertad vienen trabajando en busca de que una posible tercera ola del coronavirus no cause estragos como la primera y segunda. Para ello, han reorganizado al personal CAS COVID-19 para reforzar los servicios del primer nivel de atención en los distritos de Trujillo y provincias. Ven ustedes cómo hay mucha relación entre la tarea que hicimos la vez pasada sobre los lineamientos y el lineamiento más importante en COVID-19 y lo que ustedes comentaron. ¿Recuerdan? Sí, profesor. Muy bien. Es correcto lo que me pone aquí en el chat su compañera Cintia, la doctora Kersing Morote García. ¿Sí? Ella es la autoridad regional de salud. ¿Sí? Acá está mal escrito porque ella no es la gerente regional de salud, es la autoridad regional de salud. Por si acaso, este es un diario y el diario lo ha copiado mal. Bien. Señaló a la República que están realizando todos los esfuerzos para tener una logística que les permita contrarrestar esta tercera ola, que por las proyecciones que se han hecho sería devastadora. Vean ustedes entonces lo importante que la autoridad regional de salud empiece a trabajar para la salud de su región. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, ¿qué sea ese COVID? CAS. CAS es una modalidad de contrato. Quiere decir que se ha contratado personal de salud solamente cuando haya pandemia. Cuando termine la pandemia, este personal terminará su contrato. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Está claro hasta ahí lo que estamos tratando de explicarles? Sí. Sí, entonces vean ustedes que es muy importante entender cómo funcionan las regiones. Qué datos o qué tipo de actividades deben realizar las personas o las autoridades de tal manera que la salud en cada región sea tal cual el Ministerio de Salud que está en Lima desea que se realice. Bien, vamos a la siguiente diapositiva para entender ya el título de la clase del día de hoy. Vamos a ver el día de hoy en la sesión 6 el lineamiento o los lineamientos de la política regional de salud. Recuerdan que en clases anteriores hemos visto la política nacional. Ahora vamos a ver en las regiones, ¿no? ¿Cuáles son las funciones principales que debe realizar la autoridad regional de salud? Bien. La autoridad de salud se organiza y se ejerce a nivel central, desconcentrado y descentralizado, ¿no? Esa es la primera frase que ustedes deben aprender.
Cuando hablamos de desconcentrado, es decir, que no todos los recursos se deben quedar en las ciudades, ¿sí? Deben tratar de repartirse a todas las personas de la región. No solamente en el centro, no solamente en los hospitales, en este caso Belén regional, sino tratar de llegar a todas las instancias, a todas las periferias de nuestra región. Descentralizado, ¿no? Que haya una correcta distribución hacia todas las regiones, hacia todas las provincias y hacia todos los distritos de nuestra región. ¿Bien? La autoridad de salud la ejercen los órganos del Poder Ejecutivo y los Profesor, disculpe, ¿puede repetirnos descentralizado, por favor? descentralizado, como su nombre lo indica, que no está centralizado, ¿no? Que llegue a todas las provincias y a todos los distritos de la región. ¿Sí? Cuando hablamos de desconcentrado, hablamos de que los recursos no se concentren en un solo lugar. Y cuando hablamos de descentralizado, quiere decir que estos recursos los tenemos que hacer llegar a todas las provincias y a todos los distritos. ¿Sí? Fue profesor de pregunta de examen, ¿verdad? Podría ser. Podría ser. Sí, podría ser. Ya estás agarrando el hilo, Diego. Muy bien. Ya sí, profesor de pregunta. Muy bien. Estamos simplemente desglosando lo que hemos visto en los lineamientos. O sea, todo este curso se basa básicamente en esos lineamientos, pero hay que ver el enfoque cuando el enfoque es en las regiones. ¿Sí? Recuerden ustedes que cada región tiene una autoridad y esa autoridad tiene que cumplir ciertas metas. Obviamente, vamos a poner el ejemplo de un colegio. En el colegio ustedes saben que hay un director general. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, profesor. Vamos a poner el caso del instituto. Hay un director, el señor Juan Cancino, y él dice, bueno, nosotros vamos a tratar de certificar todas nuestras carreras, que todas nuestras carreras estén certificadas. ¿Sí? Debajo de él, ¿no? Está el profesor Iván, que es el director académico. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, profesor. Entonces, el profesor Iván, que está debajo en cargo del director general, recibe las indicaciones y empieza a trabajar de qué manera vamos a realizar las distintas actividades para que todas las carreras estén certificadas. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Está claro para todos el ejemplo? ¿Chicos? Profesor. Correcto. Profesor, Sí. disculpe, ¿quién es el director general? El profesor, el doctor Juan Cancino. O no me digas que no lo conoces. No, profesor, que estamos en el primer ciclo, pues, y está todo pandemia. No lo conocemos, profesor. no lo conocen. conozco tampoco, profesor Iván. Entren al Facebook del instituto para que ustedes escuchen su mensaje cuando él se dirige a los alumnos. Ahí está grabado, hay un video donde él habla a los alumnos en cada inicio de ciclo. Bien, debajo del profesor Iván están todos los jefes de carrera. Jefes de carrera. En el caso de farmacia, ustedes saben que es la Miss Flor. ¿Es correcto? Sí. Sí. Muy bien. Ella recibe las indicaciones de las distintas actividades que tiene que hacer el departamento de farmacia y empieza a coordinar cómo lo traducimos cada uno de los docentes, ¿no? A nosotros nos dan las indicaciones y nosotros somos los operativos. Nosotros realizamos las actividades. Por ejemplo, nos dicen, todas las clases son virtuales y todas las clases tienen que ser mediante dos alternativas, Zoom o Google Meet. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Utilizar Zoom o Google Meet. ¿Es correcto? Sí, profesor. Muy bien. En segundo lugar, nos dicen, debemos dejar tareas virtuales en plataforma Canvas. ¿Qué tengo que hacer yo? Adecuarse y Que dejarlas. faltaré en Canvas. Así es. Y ustedes, ¿no? Deben realizar todas las actividades en plataforma Canvas, tal como nos indica nuestra jefa inmediata. Entonces ven que todo se articula, porque cuando venga una supervisión del Ministerio de Educación, ustedes verán
que ellos van a evaluar si yo estoy cumpliendo con las actividades. Si las estoy cumpliendo, me pondrán una nota probatoria. Y si no las estoy cumpliendo, me llamarán la atención, me dirán que me ponga en vereda y mi nota no será satisfactoria. ¿Ok? Entonces, ven que todas las actividades se coordinan para que nosotros a las finales podamos obtener una buena calificación que nos permita en el futuro certificar como un instituto calificado. ¿Está claro el ejemplo para que ustedes lo comprendan? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor, está claro. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Eso mismo pasa con las instituciones de salud. Ministerio de Salud, autoridades regionales y ellos a sus distintos jefes para que ellos traduzcan estas actividades y las puedan realizar. Bien, entonces, este documento donde la autoridad de salud la ejercen los órganos del Poder Ejecutivo y los órganos descentralizados en cada región, ¿sí? Está de acuerdo con la ley 26.842, que es la Ley General de Salud, en su artículo 122. Lo único que hemos hecho ha sido traducir este artículo. ¿Para todos ha quedado claro? Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar, chicos, si todos ha quedado claro. Bien. A ver, apague su micro, por favor. A ver, ¿quién es para jalarle las orejas? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién está con el micro prendido? Ya la apago. Muy bien. Como les mencioné, hay una serie de actividades que hay que realizar para poder, en este caso, obtener una salud óptima. En el caso del Perú, nosotros también tenemos una serie de objetivos que se establecen en los objetivos del desarrollo del milenio. ¿Qué quiere ser el Perú a futuro? ¿Qué quiere lograr el Perú en cuanto a la salud? A ser un país en donde las personas puedan vivir sanas y puedan progresar. Hay una serie de enunciados, acá están los 8 principales, ¿sí? Los 8 principales que los vamos a leer, como el primero, erradicar la pobreza y el hambre extremo. Es algo que todavía no podemos cumplir. En segundo lugar, la educación universal. Obviamente, tampoco todavía lo estamos cumpliendo. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. Creo que todavía estamos muy lejos de cumplir este tercer objetivo. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. Lo mismo. Mejorar la salud materna. Combatir el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades, básicamente enfermedades de salud pública. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, todavía estamos muy lejos porque hay mucha contaminación. Y por último, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Entonces ven ustedes que hay una serie de enunciados, ¿no? Muy bonitos en el papel, pero que en la práctica no se están cumpliendo. Y además de estos enunciados, 3 de ellos, que los he resaltado en rojo, son enfocados al sector salud. Entonces hay un largo camino, las autoridades tienen una larga tarea. Obviamente tiene que ser con responsabilidad y sobre todo con mucha honestidad. Y nosotros como ciudadanos informados debemos verificar que cumplan. Veremos verificar que cumplan. Sobre todo ustedes que van a ser futuros profesionales de la salud. Deben ser muy críticos cuando las autoridades no cumplan. ¿Sí? Muy críticos. ¿Alguna pregunta? No, profesora, está claro. Muy bien. Entonces, entendido que hay políticas, hay objetivos, hay lineamientos, hay autoridades regionales, vamos a ver cuáles son las características que debe cumplir una autoridad regional. Bien. Recuerden también que lo complejo de nuestro sistema de salud es que tenemos muchos sectores y esto hace mucho más complejo.
¿Ustedes creen que en vez de tener todos estos sectores, sería mejor tener uno solo? ¿Uno o dos? No, profesor. ¿Sí? Dos ¿Ustedes como creen? máximo. Dos como máximo. ¿Qué sectores deberían existir? ¿Público y privado? ¿Y el seguro Público y social? privado. ¿Y el seguro social qué sería? Público. No se 100%. podría, Privado, profesor. al No se, público es el seguro no social. se abastecerían. Por eso le digo, necesitamos definir desde el momento que esta segmentación que nosotros tenemos en el sector público genera confusión. Que si me atiendo por SIS, que me atiendo por el salud, que me estoy haciendo por el privado, que si me voy simplemente a consulta externa. Entonces, se genera mucha confusión y mientras más confusión hay más gastos de recursos, ¿no? Entonces, hay que entender que las cosas más sencillas son más fáciles de controlar. Mientras más dispersión tenemos, es más difícil. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que ustedes me entiendan. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos en su hogar? Yo, ¿Cuántos hijos tienes? uno. Uno. ¿Y es fácil cuidarlo? No, Obviamente con sus preocupaciones, pero tener un solo hijo es fácil cuidar. Uno sí, porque 2 o 3 días es demasiado y ahí sí se complicaría un poco, ¿no? Lo mismo pasa con el sector salud. Si tenemos un sistema, es fácil de controlar, es fácil de cuidar, es fácil de alimentar. Si tenemos 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, este sistema se complicaría. ¿Ustedes creen? Sí, profesor. Sí, profesor. Obviamente, porque si yo tengo 4 hijos, 3 puedo cuidar y uno se me va a escapar. No sé qué estar haciendo, ¿no? Nos ha pasado, ¿no? Los que tenemos varios hijos, ¿no? Cuidamos a 2 que están mirando de repente en la televisión o están jugando por ahí con sus juegos. Uno está durmiendo y uno ni siquiera sabemos dónde está, ¿no? Eso mismo pasa cuando nosotros tenemos muchos factores que supervisar, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Tenemos el sector público y encima en el sector público tenemos el MINSA, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, los gobiernos regionales que ven el CIS, entonces tenemos más dispersión. Tenemos el seguro social que solamente ve asegurados. Y por último tenemos el sector privado que también hay que controlarlo porque estos vivos quieren cobrar los que les da la gana, ¿no? ¿Cuánto cobraban por una cama UCI en algunas clínicas? 80.000 soles. Entonces, vean ustedes que en todos los sectores que hay complicación. Es difícil de controlar. Lo que tenemos que hacer es tratar de hacerlo más simple. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿hasta ahí está todo claro? Sí, profesor, sí. Muy bien. Profesor, ¿y cuál es la razón para que el sector público se haya dividido en esas ramas del MINSA, de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y gobiernos regionales? Lo que pasaba es que cada ministerio antiguamente manejaba sus propios recursos. Manejan lo que se llama su propio presupuesto. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada uno de estas fuerzas policiales, ¿no? Necesitaban, entre comillas, necesitaban su propia atención. Necesitaban su propia atención, que no podían ir a un hospital público porque había mucha gente y los policías por aquí, ustedes saben, arriesgan su vida, vienen heridos, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con los militares. Los militares también necesitan su atención. Entonces, cada uno de ellos decidió, por una parte, decir, ok, voy a tener mis propios centros médicos para que mi propia gente atienda a mi propio personal, ¿no? Por eso incluso hasta los médicos de los hospitales militares son militares, ¿no? Pero ¿qué genera esto? Genera mayor dificultad para el control, como los hijos, como los hijos. El MINSA que atendía a todas las personas hasta que apareció el CIS, que dijeron, vamos para que el CIS exista para que atienda a la población pobre. Pero hay una confusión, porque el CIS depende de los gobiernos regionales, no depende del MINSA. Entonces, hay otro presupuesto, hay otros, se podría decir, hay otras
prioridades en cuanto a los recursos. Por eso es que muchas veces ustedes ven que en el SIS no hay muchos recursos, porque el gobierno regional tiene otras prioridades. ¿Qué otras prioridades tiene un gobierno regional? Como ustedes saben, carreteras, limpieza, ¿no? Baja policía o seguridad ciudadana. Entonces, el dinero se distribuye en otros fondos, en otros recursos, y no se utiliza en el sector salud. Entonces, vean que es mucho más difícil. Y todos los miembros de este sector público reclaman mejor atención. Ustedes cuando van al hospital, ¿reclaman una atención buena? Sí, profesor. Sí, profesor. Y a veces no la tienen. Siempre es deficiente. Así es. Entonces ustedes me dan la razón que mientras más dispersión haya, más personal que de repente no hace nada y se podría optimizar recursos. Vean ustedes algunos ejemplos de qué problemas ocurren en esta segmentación. Dígame, señorita, iba a preguntar algo. En realidad más un comentario, profesor, de que en el sector público está igual de mal todo, desde el MINSA hasta el SIS. Porque, o sea, bueno, claro, hablando de cada uno de ellos, ¿no? Porque no hay mucha diferencia entre lo que es el hospital de la policía con lo que es un centro de salud o el hospital regional. La verdad es que la deficiencia es la misma. Bien, y todo pasa de repente por una falta de recursos del Estado. El Estado no distribuye. Y escuchen, miren, y voy a ser muy crítico. Eh, Todos los candidatos siempre comentan que van a subir los recursos del sector público y van a subir los recursos de educación. Y cuando ellos hacen alguna movida de mover dinero de otros ministerios hacia salud o hacia educación, empiezan los críticos a decir que no, que vamos a generar desbalance, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Han escuchado ustedes o han visto en noticias que pasa eso? En algún momento sí. ¿No? Y se critica a cada autoridad o a cada presidente cuando dice que va a poner más recursos para el sector salud y para el sector educación. Yo les hago la siguiente pregunta, ¿no? Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Esos dos sectores son de los más importantes? Claro. Sí, Sí, profesor. sí, Yo profesor. creo que sí, profesor. Voy a poner un Sí, ejemplo profesor. para que ustedes más o menos me entiendan. ¿Se debería destinar más recursos para cambiar armamento? No, porque no es No, no es necesario. no es necesario eso. Pero hay ministerios que no quieren soltar la cantidad de dinero que se les da. Entonces vean ustedes que mientras las autoridades no se pongan de acuerdo, ¿no? Y los recursos no se distribuyan de la mejor manera, vamos a seguir en este mismo círculo. Entre el presidente que ingrese, cambie de derecha a izquierda, a centro, o lo que ustedes quieran. Si no cambiamos esto, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, necesitamos un cambio. No necesitamos una revolución, necesitamos un cambio con autoridades que se pongan los pantalones y realicen realmente las mejoras que son para el bien común. ¿No creen ustedes? Sí, profesor, pero al paso que vamos, creo que la revolución es lo único que nos va a quedar. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Recuerden ustedes que cuando hay este tipo de conflictos, quienes sufren, sufrimos todos. Sufren los militares, sufren la población. No queremos llegar a lo que pasábamos hace 30 años, donde estuvimos a puertas de una revolución. De repente muchos de ustedes no conocen eso. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Por aquí tengo algunos compañeros que quieren preguntar. ¿Alguien quiere comentar por ahí? O por ahí vi que alzaron la mano. Profesor, bueno, hay algunos lugares que no tienen hospitales, pero sí tienen boticas. Bueno, yo fui a un lugar, bueno, a danzar, a un cerro, Ajá. y bueno, los vecinos, o sea, hicieron algo que el alcalde no pudo hacer. Los mismos vecinos le digo, mire, cuando vino el, el alcalde, ellos lo reclamaron, ¿por qué vienen ellos ahí? Porque ellos quieren, dice, si usted hubiera querido lo hubiera hecho antes, como por ejemplo un hospital que este pueblo necesita, o algo para los niños para que les sirva como para que puedan, para que puedan ir a atenderse, porque en ese lugar no hay hospitales, solamente hay boticas. Bien, es Ese correcto. ya,
Eso es lo que, disculpa, eso es lo que se llama la autogestión, ¿sí? Pero la autogestión genera de que las personas, ante una falta de algún servicio, invierten tiempo, dinero y materiales en realizar lo que el Estado no puede cumplir. Pero veamos la otra parte. Esas personas han gastado recursos, recursos que de repente los necesitan para otros fines, alimentación, educación, etcétera. Entonces, esa no es la medida. La medida es que el Estado distribuya correctamente los fondos que tiene, ¿sí? Para que todos se vean favorecidos en cuanto a temas de salud. Bien, chicos, ya opinamos un poquito, vamos a continuar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de esta segmentación de salud para que ustedes vean los problemas que tienen que soportar las autoridades? En primer lugar, ausencia de mecanismos integrados de referencia y de contrarreferencia. ¿Sí? Referencia y contrarreferencia. Tarea para la siguiente clase, aprender estos dos conceptos. ¿Sí? Referencia y contrarreferencia. ¿Sí? Anótenlo, lo voy a poner en el foro para que ustedes lo recuerden. Yo voy a preguntar, o de repente se me ocurre tomar un pasito, no sé, sobre estos dos conceptos. ¿Qué cosa es una referencia y qué cosa es una contrarreferencia? ¿Está claro, chicos? Sí, profesor. Profesor, Muy bien, averígüenme estos dos temas, ¿ya? Voy a tomar la próxima semana. Bien. ¿Qué otro problema tienen los sectores o la segmentación del sector salud? Imposibilidad de poder proveer atención integral conjunta. Es decir, si yo tengo que atender integralmente a una persona, sea niño, anciano, adulto, madre embarazada, ¿a cuál sector lo mando? Hay una, hay una serie, Público. sí, podría ser. Hay una serie de confusiones Sector en público. cuanto cuando nosotros hablamos de atención integral. Recuerden que la atención integral parte desde la mujer embarazada, niño, el adulto, el anciano y las personas con comorbilidades. Entonces, atención integral quiere decir que en cualquier etapa de tu vida, ¿no? Recibas una atención adecuada. ¿Sí? ¿Recibimos una atención adecuada? Definitivo que por ahora no. De por ahora no. Ausencia de complementariedad de servicios y continuidad de cuidados. Les voy a poner un ejemplo. Si tenemos un paciente que está en el MINSA, sufriendo un problema de cáncer, ¿lo podríamos llevar a la alta complejidad? No. No. Tendría que irse al IREN. ¿Es correcto? ¿Sí? Sí. ¿Y qué Sí, pasa? profesor. ¿Y qué pasa si en el IREN le dicen que para su tipo de cáncer que esta persona atiende, la única institución que lo puede atender es alta complejidad? ¿Qué le pasaría a este paciente? ¿Qué le pasaría? ¿Se atiende o no se atiende? Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Nuevamente, tenemos un paciente con cáncer que pertenece al MINSA. Este paciente que pertenece al MINSA, ¿dónde se atiende? Me dijeron en el IREN. ¿Hasta ahí es correcto? Sí. Va. Sí, profesor. El paciente hace su cola, se para su cita, va al IREN, lo examinan, le hacen los análisis y dice, ¿sabe qué, señor? Este tipo de cáncer no se puede atender acá. Usted tiene que ir a la alta complejidad. ¿El paciente se podrá atender o no? le hacen una Y la- transferencia. Sí, Sí, profesor, sí con se la puede atender. referencia. Pero con una referencia. Profesor, porque el de alta complejidad es de Exsalud, no es de... Así es. El alta complejidad pertenece a E-Salud y es muy posible que esta persona, si no está escrito en E-Salud, no se pueda atender. Profesor, pero sí hay un convenio entre MINSA y E-Salud cuando uno no puede suplir las necesidades del otro, los transfieren. Es igual a pacientes de E-Salud, cuando no pueden atenderlo en E-Salud, lo derivan a MINSA. En el tema de cáncer, Sí, oncológico. pero te recuerdo, cuando ambos son el mismo tipo.
cuando ambos son del mismo tipo de cáncer, ¿sí? Hay En- ciertos por- casos, dígame. ¿Ya? No, sí, porque yo tuve un familiar en que tuvo un diagnóstico de cáncer y como que no pudieron darle atención en el salud, entonces lo derivaron a Minsa, ¿no? ¿Qué trámite tuvo que hacer? Para más o menos entender lo que pasó ahí. Eh, en realidad, a ciencia cierta, no sé el trámite que tuvo que hacer, pero sí pasó consulta allá y de ahí le aceptaron que sí podía atenderse ahí y empezó sus quimios y radioterapias ahí. Siempre y cuando, como te vuelvo a repetir, sean las mismas quimios. Mira, lo que puede haber pasado es lo siguiente, que ahí lo hayan aceptado de la siguiente manera. ¿Recuerdan ustedes que yo les hablé que había un aporte voluntario a salud? Claro. Bien, es muy probable que tu familiar lo que haya hecho haya llenado una ficha de inscripción de salud para que él tenga salud como aportante voluntario. Esa es la única manera. Claro, no sé, porque ella trabajaba en parte privada y tenía su salud, ¿no? O sea, por su trabajo. Obviamente, si tiene salud, entonces no estamos hablando de más, pero yo te digo de alguien que no tiene salud. Profesor, pero cuando alguien no cuenta con lo que es salud, entra a un trabajo o aporte voluntario, tiene que pasar todavía 3 meses como para que se pueda activar. Obviamente que es el periodo que se le llama el periodo de latencia. Sí, el periodo de latencia son 3 meses. Entonces, lo que me está diciendo su compañera es que su familiar trabajaba en el sector privado y tenía salud. Si tiene salud, entonces no hay problema para la atención, ya sea en MINSA o ya sea en, alta complejidad. Pero estamos hablando de una persona que no tiene salud, que no tiene salud. Si no tienes de salud, no te puedes atender. ¿Cómo te van a generar una ficha de atención? A eso me En refería. ese caso, supongamos que sea así, tiene que pasar a un nivel más alto, pero del mismo MINSA, ¿le pueden derivar a Lima? Obviamente tendría que irse a Lima, pero irse a Lima genera un mayor gasto. ¿Para qué vamos a generar un mayor gasto si podríamos atenderlo acá en la misma región? Porque ir a Minsa tendría que ir un familiar, tendría que buscar dónde se aloje el familiar, y obviamente todo es un gasto mayor. Por eso les hablo de complementariedad. Los sectores deberían complementarse. Cuando a uno le falta un recurso, el otro debería ayudar. Pero hay ciertas trabas. A eso me refería, ¿sí? Con este tipo de problemas. Por eso hablamos de continuidad de cuidados. Si yo no te puedo atender en MINSA, debería automático atenderte otro servicio que sí puede atenderte. A eso me refiero. ¿Bien? ¿Quedó claro entonces el ejemplo? Chicos, ¿hay alguna duda? Bien. Por último, superposición de redes. Recuerden ustedes que quien está en CIS desactiva su salud, quien está en salud desactiva su CIS. ¿Es correcto? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ahí también tenemos un conflicto porque a veces la persona podría estar con trabajo o podría estar sin trabajo y cuando se enferma y la enfermedad no avisa, va supuestamente, entre comillas, a donde debería atenderse y no la atiende. No hablemos de una emergencia, hablemos de una enfermedad. Y tiene que nuevamente salir con su paciente enfermo, ir a hacer otra cola y decir, bueno, ahora me toca que me atiendan en el MINSA. ¿Sí? Se ha generado esos problemas. Y no debería ser, porque si yo vengo por una enfermedad, cualquier tipo de sector salud me debería atender. ¿Sí? Cualquier tipo de sistema de salud me debería atender. ¿Sí? ¿Se entendió en los ejemplos, chicos? Jóvenes, ¿están ahí? ¿Puede explicar de nuevo, profesor, la superposición de redes? Por supuesto, nuevamente les comento. Existen personas que tienen SIS, pero cuando trabajan en planilla, automáticamente el SIS se desactiva. Y cuando dejan de trabajar en salud, automáticamente tienen que hacer un trámite o es automático, no sé exactamente el procedimiento, creo que es automático por pandemia y el SIS se activa. Y muchas veces pasa que la persona piensa, entre comillas,
que está en determinado sistema de salud. Va al hospital para una atención y le dicen que no lo pueden atender porque está en E-Salud. Y tiene que irse a E-Salud a que lo atiendan. ¿Sí? Entonces, ¿qué genera eso? ¿Genera malestar? ¿Genera pérdida de tiempo y nuevamente hacer otra cola? Sí, profesor. Claro. Obviamente, obviamente. Lo correcto sería que si tú te vas a atender a un centro de salud por una enfermedad, te hagan la consulta y automáticamente con los sistemas interconectados, esa consulta se le derive a quien corresponde el gasto. Y se acabó el problema. ¿Sí? ¿Sería lo más lógico? Profesor, sería lo más lógico. Muy bien. ¿Entendido por todos, chicos? Bien. A ver, Tatiana. Tatiana, me estás poniendo la referencia como chat. Referencia en la solicitud de evaluación diagnóstica y tratamiento de un paciente derivado de un establecimiento de salud. Es correcto, pero eso lo dejé de tarea, no para que me contestes ahora, porque ahora tus compañeros se van a copiar. Bien, hazlos que trabajen también. ¿Ya, Tatiana? Muy bien. Listo, chicos. Vamos a continuar entonces ahora sí con las funciones de una autoridad regional de salud, si es que todavía no hay más preguntas. Entonces, recuerden ustedes que las autoridades o cómo se compone, recuerden que lo primero que tenemos es un Consejo Regional de Salud, ¿no? Un grupo de personas nombradas por el Ministerio de Salud que van a concertar, coordinar y van a realizar la articulación regional. Ellos van a realizar todas las tareas en cuanto a lo que ocurre en la salud en cada una de las regiones. ¿Cuáles son sus funciones? 4 funciones. Promover la concertación, coordinación, articulación, planificación estratégica, gestión y evaluación de todas las actividades de salud. Niveles de atención de la región. ¿Cuántos niveles de atención hay? Chicos, Tres. tres. Muy bien, Tres tres niveles, correcto. Muy bien. Entonces, ellos van a coordinar todas las actividades de salud y los niveles de atención de la región que estén en condición de realizar acorde a su complejidad y al principio de subsidiariedad, ¿no? Es decir, ¿cuántos recursos necesitas para yo poder darte? 100%, 50, 80, 20, o es autogestionar. Bien, ¿hasta ahí se entiende la primera función? ¿Puede repetirlo, por favor, profesor? Bien, no he repetido, lo estoy leyendo nada más. Sí, lo estoy leyendo. ¿Sí? De repente lo que no se ha desentendido es lo que significa subsidio. ¿Qué significa subsidio? Chicos, concepto de subsidio. Hace poco ha estado en la televisión. Voy a ponerles un ejemplo. Ustedes han visto que el gas ha subido un montón. Profesor, Ayuda el subsidio económica. es cuando el Estado asume una parte del pago del Ayuda económica. Es beneficio una al ayuda poblador. económica que da el Estado. Ok, el Estado invierte dinero para que el gasto sea menor. ¿Sí? Sí. En el caso del gas, el gas llegó hasta 55 soles. El Estado ha dicho que va a negociar con las empresas de gas y el gas ha empezado a bajar porque parte de esa diferencia de dinero por el alza del gas lo está poniendo el Estado peruano para que las personas no se perjudiquen. ¿Es correcto, chicos? Sí, profesor. Eso, profesor. eso es un subsidio. Un subsidio también se aplica en el sector salud, porque el Estado peruano también colabora con parte de sus fondos para que cada sistema de salud pueda realizar sus gastos. ¿Quedó claro? Jóvenes, ¿está claro hasta ahí esta primera función? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien. Impulsar en su ámbito el cumplimiento de las políticas y el Plan Nacional de Salud. Entonces,
impulsar el Plan Nacional de Salud. Es decir, el Plan Nacional de Salud que brinda el Ministerio de Salud, ellos lo tienen que traducir y aplicar. Como les mencioné en el director da una orden y todos los demás directores o jefes de departamento la tienen que cumplir de acuerdo a la orden principal, que en este caso sería el Plan Nacional de Salud. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Tercero, proponer las prioridades regionales de salud. ¿Habrá los mismos problemas de salud en todas las regiones? Yo creo que no. No, profesor. No, profesor. No, profesor. No, Sí. profesor. Obviamente que no, porque todas las regiones somos distintas. Hay distintos climas, ¿sí? Hay distintos tipos de alimentación, hay distintos tipos de contaminantes. Entonces, las enfermedades que se producen en cada región son distintas. ¿Sí? Son distintas. Y hay que dar prioridades de acuerdo a la región donde estamos. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Sí, profesor. Y por último, dice velar por la organización y el funcionamiento de los consejos provinciales. Entonces, el consejo regional supervisa al consejo provincial, que está más abajo. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro estas funciones, chicos? Sí, profesor. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, chicos, vamos a continuar. ¿Quiénes son los integrantes? Para que ustedes conozcan quiénes participan del Consejo Regional de Salud, está en primer lugar la Autoridad Regional de Salud, ya saben su nombre, la doctora Kershi Morote. Los representantes de las instituciones del sector en el ámbito regional, acordadas por el gobierno regional respectivo. Es decir, a las distintas autoridades que están en la región, las nombra el gobierno regional. Las distintas autoridades, en este caso del sector salud, ¿quién las nombra? El gobierno regional. ¿Quién es la cabeza? La Autoridad Regional de Salud. ¿Está claro? Chicos. Sí. Muy bien. Y debajo de ellos, del Consejo Regional, están los consejos provinciales, ¿sí? Que realizan las mismas funciones, pero a nivel de cada provincia. A nivel de cada provincia. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿está todo claro? Bien. ¿Tienen alguna pregunta que haya quedado por ahí en el aire? Ya estamos para la hora de almuerzo, creo, ¿no? Sí. Voy a dejar un foro para que ustedes lo desarrollen hasta la próxima clase. Recuerden, vamos a tener dos actividades. Una actividad es aprender el concepto de referencia y de contrarreferencia. Ya lo voy a publicar en anuncios. Y en segundo lugar, les voy a dejar un foro. Es un foro de opinión. Un foro de opinión. Que es el siguiente. En el supuesto de poder definir alguna estrategia local, es decir, en tu zona, en tu comunidad, ¿sí? Para enfermos de COVID-19, ¿cuál sería tu aporte? Por ejemplo, hace un momento su compañera habló de una comunidad donde los vecinos se organizaron para colocar su propio botiquín, ¿sí? Sin necesidad de que las autoridades intervengan, ¿sí? ¿Quién fue la señorita que dijo ese aporte? Tatiana. Tatiana entonces nos contó que en la comunidad que ella conocía, los vecinos se habían organizado, ¿sí? Para ellos mismos tener su propio botiquín, ¿sí? Para poder atenderse. Eso es una iniciativa propia, ¿sí? Iniciativa propia. Hay muchas ideas que pueden hacer,
Pero quiero que ustedes busquen una idea, piensen qué podría ser lo que podrían definir como una estrategia local, ¿sí? En su comunidad para enfermos de COVID. Sí, porque todos pertenecemos a una comunidad. Todos pertenecemos a una comunidad. Y en nuestra comunidad es muy probable que de repente haya algún enfermo de COVID. ¿De qué manera nos organizamos o qué idea podemos obtener para poder ayudar a estos enfermos de COVID? ¿Sí? ¿Está claro lo que les estoy pidiendo como opinión? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Yo no quiero que me pongan mandar una solicitud a la Dirección de Salud para que nos envíe dinero. No, que ustedes podrían idear. Porque estamos pensando tal cual Tatiana nos hizo el ejemplo. ¿Está claro? Profesor, disculpe, la ayuda entonces solo dependerá de nosotras. Obviamente, de la idea que tú tienes para ti o para tu comunidad. Enfocado, obviamente, en enfermos de COVID-19. COVID-19. Ya. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta? ¿Está claro? ¿Puedes repetir, profesor? Disculpe, no puedo escuchar. Ok, Diego, ok. Nuevamente, hace un momento Tatiana nos compartió una actividad donde decía que los pobladores de una comunidad se habían organizado para ellos mismos crear su propia botica en un pueblo donde no había ningún tipo de sistema de salud. Sin necesidad del alcalde, sin necesidad de pedir dinero a nadie, ellos se habían organizado y habían creado un establecimiento farmacéutico. Esa es una iniciativa, es una estrategia que ha generado esta comunidad para autogestionarse. Entonces, lo que yo le pido a ustedes es lo siguiente. En el supuesto de poder definir alguna estrategia local, nosotros, definir algo en nuestra localidad, específicamente para pacientes de COVID-19, ¿qué podríamos aportar? ¿Qué podríamos sugerir? ¿Qué podríamos hacer para estos pacientes de COVID-19 que están en nuestra comunidad? En nuestra comunidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro el ejemplo? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Ok, hay muchas iniciativas. La idea es de que ustedes pongan, plasmen ahí brevemente en el foro la iniciativa que ustedes creen conveniente, ¿no? Alguna por ahí saldrá alguna idea interesante o varias, ¿sí? De acuerdo a la realidad que ustedes viven en el lugar donde ustedes están viviendo. ¿Ya, chicos? ¿Tienen alguna última pregunta ya para ir terminando? Ok, muy bien, vamos a quedarnos ahí. Vamos a